Alejandro, dejamos en el aire muchas cosas que están en tu libro y yo quería empezar esta segunda parte de la conversación preguntándote por algo que dices en él. Dices que en el momento en que hacemos algo que nunca hemos hecho antes, ya estamos en el camino de la curación. El efecto sorpresa es muy importante, ¿no? Cierto, cierto. Es decir, que vivimos con círculos viciosos de hábitos. Tenemos hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos sexuales y hábitos corporales. Entonces, cuando rompemos los hábitos, aparece una nueva dimensión de nosotros mismos, porque en el fondo somos tan infinitos como el universo. Pero la familia, la sociedad, la cultura, nos ponen un molde. Cuando nos salimos del molde empieza la curación. Y no solo eso, hay que hacer algo que nunca haya hecho uno, y mientras más difícil, mejor. Además, y eso también lo insinúas en el libro, cuando hacemos algo que nunca hemos hecho antes, el sujeto, yo, la persona que sea, vuelve a interesarse por el mundo. Y en ese momento, añades, se produce la irrupción fulgurante de la poesía. Cierto, claro. Mira, Castaneda, ¿no? Castañeda, pero se le dicen Castaneda, a un director de un gran periódico, lo hizo salir a la calle a vender periódicos en la calle. Le cambió la vida. Y tenía una vergüenza espantosa este director, porque vendía los periódicos a gente que trabajaba con él. Y cuando se acercó al automóvil a venderle a uno de sus empleados, el empleado no lo reconoció porque no pudo imaginarse que su director estuviera vendiendo periódicos en la calle. Se entra en pleno en la magia, en el misterio. Cuando te sales de ti mismo, aparece un personaje otro, no eres tú. Y es una maravilla. Descubres nuevas energías en ti. El sentido del humor también parece ser muy importante en tu método psicoterapéutico. Tú pones continuamente en tela de juicio tus propias enseñanzas, incluso en el momento de la sanación, ¿no? Cierto. Wittgenstein, el gran filósofo del siglo XX, dijo: el saber y la risa se confunden. Es decir, el que no tenga sentido del humor no puede ser terapeuta. Freud fue uno de los primeros en ver la risa, escribió un libro sobre la risa. Y los psicoanalistas que lo siguieron lo ocultaron durante años, que Freud se había ocupado de los chistes. Pero es muy importante, la risa es una descarga de la racionalidad formidable. Vamos con uno de los núcleos de tu doctrina, Alejandro. Tú siempre te has negado a predecir el futuro y de hecho no utilizas el tarot en absoluto para adivinar el futuro. Y dices que cuando tú te imaginas el futuro, lo modificas o lo creas. Y ahí entra el problema del libre albedrío, el problema de la programación. Sí. Mucha gente tiene un guión de vida inconsciente y a eso se deben sus problemas, ¿no? No solo eso, sus muertes también. Tú le preguntas a una persona, ¿cuándo te vas a morir? ¿A qué edad? Y hay personas que dicen a 40, a 60. Mi padre me dijo a los 86. Le dije, ¿y por qué? Porque mi madre se murió a los 86. Ah, bueno, él tenía un Edipo espantoso. Entonces le dije, te voy a desprogramar para que no te mueras a los 86, una programación cerebral. Se murió a los 100. Le alargué la vida. Tenemos programaciones. Mi mamá tuvo su primer hijo cuando tenía 17. Yo a los 17 iba a tener mi primer hijo. Mi mamá tuvo su primer hijo a los 40. Ah, me queda tiempo, tengo 30, todavía me queda tiempo. Es decir, nos programamos imitando familiares, imitando cosas así. Nos programamos muchas cosas. Yo soy una vidente y te digo, querido amigo Dragó, ten cuidado porque mañana te vas a quebrar una pierna. Si tú me crees un poquito, te la quiebras y yo tengo un cliente. Bueno, y eso es también lo que sucede, por ejemplo, lo dices en el libro, con los enfermos de cáncer. Se les programa. Ah, sí, hubo Entra en una especie de tubo, ¿no?, cuando empiezan a tratarse con los métodos convencionales, claro, en lo cual ya todo está programado y prácticamente se les condena a la enfermedad. No solo eso, una médica que estudiaba el cáncer declaró, y en un libro que yo leí, creo que lo tengo ahí en Psicomagia, que muchos jóvenes mueren a los 33 años de familias católicas de un cáncer, porque imitan la muerte de Cristo. Entonces las enfermedades pueden ser también metafóricas sociales. ¿Tú a estas alturas de tu vida crees que estás completamente desprogramado o te quedan programaciones? Creo que ¿sabes por qué te digo estoy programado? Porque estoy nervioso ahora contestando. ¿Sabes por qué estoy nervioso? Porque me has echado a la arena. Estoy esperando a estas dos personas que me vas a presentar y digo, ¿por qué me metí en esto? Ahora pienso en una fábula zen que dice, si estás en un mástil y llegas hasta arriba y no puedes bajar, ¿a dónde vas? Y el zen te dice, doy un paso en el vacío.
Entonces hoy me vas a hacer dar un paso en el vacío, yo no sé qué va a pasar. Así que te contesto más o menos, ¿eh? Estoy programado, ¿ves? Tú no deberías tener miedo. Alejandro, hubiera sido mejor que no te hubiera dicho nada, que te hubieras soltado estas dos personas que te van a plantear sus preguntas. Mejor porque ahora no tendría miedo. En mi programa de que no vas a poder, no estaría funcionando. Bueno, pues a partir de ahora nunca te voy a decir nada de lo que vamos a hacer. La sorpresa. La sorpresa. ¿Qué sucede con las enfermedades hereditarias? Porque cuando uno tiene una enfermedad hereditaria, bueno, está programado biológicamente. Claro. ¿Cómo se lucha contra eso? Yo te puedo contestar, según lo que yo sé, porque nadie lo sabe todo, hasta cierto punto, porque siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Yo creo mucho en el árbol genealógico. Somos una familia que nos marca, nos posee, como el vudú. No nos posee un tío, nuestro padre, un abuelo. Entonces, nosotros necesitamos una identificación con la familia para ser querido. Entonces, mi abuelo es enfermo del hígado, mi padre es enfermo del hígado, yo soy enfermo del hígado. Mi madre, antes de tener hijos, abortó, mi abuela abortó, yo voy a abortar, etcétera. Entonces, hay cánceres en mi familia del pecho aquí, un cáncer acá, otro cáncer allá. Hay un divorcio aquí, otro divorcio en la otra generación, otro divorcio en la otra generación. Entonces, nos identificamos a la familia y decimos, la familia tiene esta enfermedad. Entonces, yo pertenezco a la familia. Si mi padre es enfermo del hígado, yo soy una muchacha que quería ser amada por el padre y el padre solo ama a los hombres. Me hago un problema en el hígado para pertenecer a mi padre, ¿no? A través de la enfermedad. Esa es la respuesta. Dices, ya que hemos hablado del cáncer, vamos a hablar de otra enfermedad dramática que es el autismo. Tú dices, y tiene mucha relación con lo que estamos hablando en el libro, algo que me ha sorprendido muchísimo, Alejandro. Dices que muchas veces los autistas que se niegan a utilizar un lenguaje que permita comunicarse con sus semejantes, eso se debe a que hay un secreto familiar que ellos no quieren, no pueden, no deben revelar y que se puede remontar incluso a 3 generaciones atrás. Hay muchos secretos en el árbol genealógico. Hay secretos, por ejemplo, un traidor, una tía prostituta, un incesto, tal persona se acostó con su padre, un abuso, una violación, una ruina. Son secretos que tratan de salir a la superficie. El secreto está hundido y siempre trata de salir. Y puede demorarse 2, 3, 4 generaciones en salir hasta que sale, ¿entiendes tú? Sale el secreto. Entonces este secreto a veces se va a manifestar por enfermedades, por autismos. A veces es necesario, hay una culpa. Entonces sale un niño loco que paga la culpa de la familia anterior, ¿no es cierto? De los abuelos, paga la culpa. Y tú dices que muchas veces ese silencio del autista se le ayuda a salir de él con un acto de creatividad por parte de la familia, por parte de los padres. Sí, también. Una psicoanalista, te voy a decir el nombre, Chantal Rialán, para que sepa que existe. Me dijo, ven, me llama por teléfono y me dice, ¿puedes venir a ayudarme? Porque tengo un muchacho autista que no lo puedo sacar. Entonces llego y está sentado así. Por suerte la televisión lo puedo mostrar, está sentado así. Entonces me dice, muéstrale el tarot. Entonces le pongo el tarot frente a él, aquí, y lo cierra. Le vuelvo a poner el tarot y lo cierra. Entonces digo, bueno, este autista, ¿qué hago? Y entonces le dije, ven Chantal, y me tendí así de espaldas en el suelo y lo miré para arriba. Le dije, hola. Entonces entré en su campo de visión y empezó a hablar. Es decir, que el autista hay que ir a buscarlo en su campo. Es curioso, en su celda. Hace un par de semanas estuvo aquí en este mismo programa Kenzaburo Oe, el premio Nobel de literatura japonés, que tuvo un hijo con parálisis cerebral, bueno, lo tuvo, no lo tiene, que ha llegado a ser un músico conocido. Yo me parece que ya te he contado la anécdota, lo del canto de los pájaros. Se la recordamos a los espectadores. El niño de Oe le regalaron cuando tenía 3, 4, 5 años un disco en el que había reproducidos muchos cantos de pájaros. Y entonces lo oía y un buen día, cuando tenía 6 o 7 años, paseando por su padre con el bosque, de repente cantó un pájaro y el niño, con la misma voz del locutor del disco, dijo, ese pájaro es tal. Y a partir de ese momento rompió el silencio y bueno, el maleficio se deshizo. ¿Fue eso un acto como el que tú acabas de describir? Sí, claro, yo te lo digo por qué. Porque está realizando un deseo del padre. Como tú me contaste después, este escritor sufrió mucho de dejar su ambiente natural. Su entorno, sí. Y nunca más volvió. Y el hijo lo hizo volver. Entonces, en el hijo estaba el autismo del padre separado del mundo. Él realizó su autismo en el hijo. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Fantástico. Entiendes todo. Creatividad por parte del padre. No te puedo preguntar si entiendes.